Caminando en el Espíritu, parte 3. Y vamos a ir nuevamente al libro de Romanos, en el capítulo 8, el capítulo 10, en donde nos quedamos la vez pasada. Estábamos hablando de este capítulo y explicamos algo la semana pasada, pero quisiera traerlo nuevamente y meditar nuevamente en ello. Acordémonos pues de que estamos, como dije en el audio pasado, estamos concentrándonos en aquellos hermanos que tienen dificultad en vivir o caminar en el Espíritu y poder vencer y tener victoria pues en ciertas áreas de sus vidas. Sabemos pues de que cuando llegamos al Señor, y este pues es mi testimonio y el testimonio de muchos hermanos pues que de la Iglesia de Cristo, de muchos hermanos alrededor del mundo, siempre es nuestro testimonio de que cuando llegamos a Dios, Dios nos toca, nos cambia y nos da pues una nueva vida. y muchas de las cosas que teníamos, de los vicios y muchas otras cosas grandes que nosotros vivíamos sin Cristo, pues el Señor nos limpia, nos redime y nos cambia. Pero hay áreas en nuestras vidas, otras que pensamos que son pequeñas áreas en nuestra vida que nos es difícil de vencer, difícil de cambiar. Hemos estado hablando a través de todo este tiempo acerca pues de las obras de la carne. Y muchos de nosotros, yo también me cuento ahí, tenemos problemas para vencer, o mejor dicho, en mi caso tenía problemas para vencer ciertas áreas en mi vida. Y muchos hermanos que hasta el día de hoy pues tienen ese problema. Y como expliqué en el audio pasado también, es de que la verdad es de que hay muchos hermanos que están escuchando estas enseñanzas y están caminando pues en esta victoria, están caminando en esta revelación y son un testimonio para Dios en medio pues en este mundo a donde ellos están. Son testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas y están viviendo esta palabra. Están viviendo en victoria. O sea que son un testimonio para nuestro Señor Jesús de la obra que Él ha hecho en su obra redentora. Y muchos pues lo están viviendo. Pero hay otros hermanos que no tienen esta victoria a pesar de que vienen escuchando pues esta enseñanza por bastante tiempo también. Entonces, a partir del domingo pasado, la prédica anterior, pues me he dedicado en este... me he dedicado especialmente a aquellos hermanos que tienen cierta dificultad. Y hemos hablado, pues, así que no voy a repetir lo que he dicho el domingo pasado, así que les invito, pues, a que ustedes escuchen nuevamente el audio, la prédica anterior, y para que entiendan lo que voy a hablar en esta mañana. Y lo que quiero concentrarme en esta mañana es precisamente en este versículo, dos versículos o tres versículos de Romanos, el capítulo 10, empezando del versículo 8. Entonces, aquí el apóstol Pablo nos instruye, nos da las instrucciones cómo traer o cómo vencer. Esta es la verdad de la palabra de Dios y por muchísimos años, por centurias, tal vez por muchísimo tiempo, hemos utilizado estos versículos como oración de salvación. Y lo importante es de que la palabra está ahí, las instrucciones están ahí, pero nosotros lo hemos utilizado exclusivamente para la salvación. Yo me acuerdo haber orado de acuerdo a este versículo cuando llegué a los caminos de Dios. Pero lo importante es de que la palabra del Señor está
Pablo nos instruye en esta porción bíblica acerca de qué es lo que tenemos que hacer para ser salvos. Pero nosotros hemos llevado la palabra salvación exclusivamente a lo que significa la salvación, o sea que Dios ha venido a morir en la cruz y me ha salvado de mis pecados y ahora me voy al cielo. Pero la palabra salvación no solamente habla acerca de nuestra salvación, de salvarnos e irnos al cielo, pero el significado de la palabra salvación es más que salvación exclusivamente. Habla también la palabra que se utiliza en este momento aquí, Pablo, la palabra de salvación o la palabra seré salvo también significa ser liberado, ser sano, ser protegido. O sea, protección, sanidad, liberación, salvación. Todo esto está contenido pues en la palabra ser salvo. Entonces cuando utilizamos y oramos esta oración, cuando venimos a Cristo y recibimos a nuestro Señor como Señor y Salvador, oramos esta porción bíblica y entonces decimos somos salvos, porque eso es lo que dice la palabra. Pero en realidad, cuando decimos somos salvos, deberíamos decir somos liberados, somos sanos o sanados y somos protegidos, porque todo eso implica la palabra salvación. Entonces, cuando oramos, esto es cuando oramos para salvación, pero nosotros sabemos también, como dije en el audio pasado, no solamente ahora entendemos por la palabra del Señor de que acerca de la salvación, del significado de la salvación, pero Dios quiere que nuestro entendimiento esté aún mucho más profundo. Ahora nosotros hablamos de un nuevo nacimiento. Cuando oramos esta oración del nuevo nacimiento, también utilizamos el mismo principio que Pablo está instruyéndonos acá. O sea, ¿cuáles estos dos elementos que Pablo nos habla en estos versículos? Como dije la semana pasada, estos dos elementos son dos. Uno es fe y la otra es confesión. O sea, fe y confesión son dos elementos en nuestras vidas que tenemos que inicialmente cuando llegamos a Dios tenemos que ponerlo en acción y en práctica. O sea, cuando recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, venimos creyendo en Jesús y qué es lo que Él ha hecho. Y al mismo tiempo también estamos hablando y pronunciando con nuestros labios, con nuestra boca, con nuestras palabras, para ser salvo en ese momento, porque la salvación o el nuevo nacimiento es un evento, no es un proceso. Yo estoy seguro, y esto yo pienso pues de acuerdo a la palabra de Dios, de que cuando yo hice esta oración de salvación o de nuevo nacimiento, el 15 de diciembre de 1985, en la ciudad, cuando se inició la iglesia cristiana de la comunidad, que era en aquel tiempo, la primera iglesia cristiana de habla hispana aquí en Canberra, yo di mi vida orando esto. Yo estoy seguro, yo creí en mi corazón y yo pronuncié y hablé con mi boca de que Jesús es el Señor y que que Dios lo levantó de los muertos. Y dice ahí, serás salvo. Entonces yo creí en mi corazón y hablé con mi boca acerca de esto. Entonces yo creo por fe de que en ese momento yo nací de nuevo, fui una nueva criatura. A pesar de que yo no entendía todo lo que significaba el creer y el hablar y el pronunciar. Pero yo estaba haciendo lo que la palabra estaba diciendo, porque estaba siguiendo las instrucciones del pastor que estaba predicando. Entonces, el mismo método, podríamos decir, o el mismo principio, o la misma verdad de la palabra que utilizamos para nacer de nuevo, porque tiene que haber el creer, tiene que haber fe y tiene que haber nuestra acción de hablar la palabra y pronunciar con palabras. Entonces podemos nacer, o sea, esa misma fe que yo creo para ser salvo, también es la misma y el mismo principio que usamos
que nos da las instrucciones, Pablo, acá para ser liberado de cualquier otra área que nosotros tenemos que no podemos doblegar y no podemos vencer. Supongamos, como hemos venido hablando anteriormente, con esta área de la ira en nuestras vidas, esta ira que es terrible de vencer, pensamos de que no podemos vencerla. Pero si vamos a la palabra del Señor y empezamos a utilizar lo que hemos usado cuando llegamos a los caminos de Dios, o sea, creemos en nuestro corazón y lo hablamos con nuestra boca, este mismo proceso de creer y hablar, podemos utilizarlo en el área que tenemos dificultad para vencer y tener una vida en victoria. Entonces, ¿qué es lo que dice este versículo? Empezando del versículo 8 de Romanos capítulo 10. Dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra. Ok, esto es importante porque dice, cerca de ti está la palabra. O sea, cerca, acuérdense que la palabra todavía no estaba escrita en aquel tiempo cuando, recién se sabe cuando Pablo manda esta carta a los romanos. Entonces los hermanos cristianos en Roma entonces leen y recién tienen el conocimiento de lo que significa, pero Pablo ya sabe esto, por eso les da las instrucciones. Entonces le dice, cerca de ti está la palabra. Para nosotros tenemos ventaja porque nosotros ya conocemos la palabra. Nosotros ya sabemos la palabra. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo? ¿Y cómo lo podemos llevar esto a esta posición pues de nosotros ahora que queremos tener victoria en esta área que nos es difícil de vencer? Entonces, ¿cómo lo llevamos a nuestra posición, a nuestra condición ahora? Entonces, dice que cerca de ti está la palabra. ¿Qué es lo que está cerca? Cerca de mí está esta palabra que yo conozco y quien yo soy ahora en Cristo. Y lo que quiero decir es esto, si es que yo tengo problema, llevemos nuevamente esta situación en el área de la ira, ¿ok? Vamos a concentrarnos en la ira. Podemos tomar cualquier otro ejemplo, pero en la ira. Le hemos dado la ira duro en estos ejemplos. Aquellos hermanos que tienen iras. Entonces será un área tal vez en la cual es bien peculiar en la mayoría de los hermanos. que yo tenía problemas en esa área. Y yo creo que la mayoría de los hermanos en Cristo pues hay ese problema, es difícil de doblegarlo. Pero no es difícil, lo voy a decir, cuando ponemos en práctica la palabra del Señor, y eso es lo que estoy trayendo a instruir. Entonces vamos a ver en el libro de Isaías también. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Supongamos que yo tengo este problema de la ira. Entonces dice, cerca de ti está la palabra. Yo entiendo esto, que cerca de mí está lo que yo ahora sé quién yo soy en Cristo. Cerca de mí está esta palabra, cerca de mi conocimiento, cerca de mi espíritu. O sea, mejor dicho, yo sé qué es lo que es la palabra y yo sé quién yo soy ahora en Cristo. Y cuando yo asocio este problema de la ira que tengo en mi vida y no puedo doblegar y no puedo vencer, entonces la palabra dice, cerca de ti está la palabra. Entonces yo tengo el conocimiento en mí y digo, Señor, yo te doy gracias porque ahora sé quién yo soy en ti. O sea que viene a mí el conocimiento de la palabra de Dios, cerca de ti está la palabra, entonces yo lo estoy llevando esto a instrucción en mi persona y digo, yo sé quién yo soy en Cristo, yo sé de que esta ira no es parte mía, era parte mía cuando yo estaba sin Cristo. Entonces ahora yo tengo una identidad que he recibido pues por la obra redentora de mi Señor Jesús. Entonces ahora yo sé quién yo soy. Entonces cerca de mí está la palabra, dice. Dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Dos áreas que está la palabra de Dios en nosotros, en mi boca y en mi corazón. Está hablando de el creer en la palabra de Dios y el hablar.
Y esos dos elementos es importante. Eso es lo que dije la semana pasada. Fe y confesión. Nuestro caminar, uno sin darse cuenta, uno está envuelto en estos dos elementos. Fe y confesión. Yo encuentro en mi propia experiencia, he visto de que estos dos elementos son de vital importancia en todas las áreas de mi vida. Y cuando estamos hablando ahora de este problema de andar en victoria y tener victoria sobre toda obra de la carne que me es difícil de vencer ahora que estoy en Cristo, que no debería tener ninguna, entonces yo camino y pongo en práctica pues la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 9 dice, miren esto, el versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, liberado, sano, protegido. O sea, la palabra salvo o salvación significa no solamente ser salvo, pero significa también que somos libres. ¿Somos libres de qué? Libres de toda opresión, libres de toda influencia del enemigo, libres de toda obra de la carne que teníamos nosotros antes. Hemos sido liberados de todo eso. No simplemente somos salvos de ir al cielo cuando nos muramos, pero somos sanos, liberados, protegidos. O sea, ¿se dan cuenta? O sea, la palabra salvación implica todas estas cosas. El problema es de que nosotros lo hemos utilizado solamente para salvación, pero también significa más. Libres, sanos, protegidos. Y si ponemos el significado de esta palabra en todos los versículos que encontramos la palabra salvación, se van a dar cuenta el verdadero significado de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahora, si creemos aquí, la oración de salvación o de nuevo nacimiento es de que nosotros creemos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca de que Jesús es el Señor y lo levantó de los muertos, somos salvos, sanos, liberados, protegidos. Entonces, ¿por qué? Porque en el versículo 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, tiene que haber estos dos elementos, fe, de creer en nuestro corazón, y confesión, de hablarlo con nuestra boca. Entonces, ¿cómo yo tomo esta palabra de Dios en el área en la cual me es difícil de vencer? En la cuestión de la ira. ¿Cómo lo utilizo? Entonces, ¿qué es lo que utilizo? Entonces, ahora yo creo. Yo creo en mi corazón que soy un hijo de Dios, que he sido redimido, que soy una nueva creación, que ahora tengo una vida, de que todo lo viejo ha pasado, ahora todas las cosas son nuevas en mí, y eso incluye la ira, el cual tengo dificultad de vencer, incluye la ira. Entonces, cuando yo tengo esta palabra de Dios cerca de mí, entonces ahora entiendo que no debería tener esa ira y no debería estar batallando y luchando con esa ira porque ya no está en mí. Porque el caminar de un cristiano no es caminar luchando contra algo que teníamos problema antes. Tenemos que caminar en paz y en gozo, a pesar de las adversidades que pueda venir en nuestras vidas. Entonces, cuando yo más o menos, miren, he adaptado el versículo 9 lo he adaptado para explicar lo que estoy enseñando en esta mañana. Y el versículo 9 lo he adaptado de esta forma. Lo voy a leer nuevamente lo que dice en la palabra. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces yo lo he adaptado para enseñar lo que estoy enseñando en esta mañana. Y he puesto así, que si confesares con tu boca que Jesús en su obra redentora te liberó, te sanó,
te protegió y te salvó de toda ira, y creyeres en tu corazón que eres una nueva criatura, serás libre. Serás libre. O sea, el mismo principio, el mismo consejo de Pablo, la misma instrucción de Pablo, lo utilizamos en esta área que tenemos dificultad de doblegar o de vencer y tener victoria. Y podemos ser libres, mis hermanos. Pero esto es la ira. Puede ser cualquier otra área en su vida, cualquier otra área, cualquier otro vicio que usted tenía antes que venga Cristo. Y estudiamos la semana pasada de que pueden ser entidades espirituales. El caminar de un cristiano no tenemos que estar batallando con nada para vivir esta vida. Porque nuestro Señor Jesucristo no batallaba con esto cuando Él estaba en la tierra. Y Él es nuestro ejemplo a seguir. Y todo lo que Él ha hecho para que nosotros podamos seguirle y caminar como Él. Entonces sí podemos hacerlo. Sí podemos hacerlo. Esto es en lo que se refiere a Romanos capítulo 10. Vayamos al libro de Isaías. En el libro de Isaías, el profeta Isaías en el Antiguo Testamento también nos da el principio o la verdad de la palabra de Dios para poder nosotros aplicarla. Isaías capítulo 55. Y esto pues ya lo hemos hablado y estudiado anteriormente. Pero permítanme traerlo nuevamente para dar instrucción. Ok, en el versículo 10 en adelante, 10 y 11, dice la palabra, dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. No sé si ustedes pueden encontrar el significado acá. Es bien parecido a lo que Pablo nos está hablando en Romanos. En ambas pasajes de la Biblia, en ambas habla acerca de nuestra confesión. Habla acerca de la palabra de Dios. Aquí el profeta Isaías nos está hablando y nos está dando un ejemplo. Así dice que como la lluvia desciende y la nieve desciende de los cielos y no vuelve allá, o sea que la lluvia y la nieve no vuelven allá, pero la lluvia y la nieve caen con un propósito. ¿Qué es lo que ocurre cuando llueve y nieva? Dice, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra. O sea, el efecto de la lluvia y de la nieve es de producir la humedad y el agua para que las plantas crezcan. Entonces, cuando crecen, entonces el hombre utiliza las plantas para lo cual, sea cualquier planta, y dice que da semilla al que siembra, para que produzca semilla en las plantas y uno pueda beneficiarse de lo que es la planta. Uno puede utilizar la planta, las semillas para comer. Entonces el principio es, dice, y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca.
O sea, la palabra que sale de la boca de Dios. La palabra hablada y la palabra escrita. Nosotros tenemos la palabra escrita, que es el Logos. Nosotros ahora, si lo llevamos este principio, lo que nos está hablando el profeta, lo llevamos al Nuevo Testamento, porque acuérdense que hemos aprendido que ahora que nosotros estamos en el Nuevo Pacto, tenemos que ver interpretar la palabra de Dios a través de la obra redentora, o sea, después de la cruz. Yo veo de que el profeta Isaías aquí está hablando proféticamente acerca de lo que va a ocurrir, en este caso, cuando ahora nosotros meditamos en la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros leemos la palabra de Dios en el Antiguo Testamento y lo queremos aplicar a nuestras vidas, porque no todo del Antiguo Testamento es para uno, a no ser que lo apliquemos a nuestras vidas, pero a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Porque si no, vamos a encontrar, por ejemplo, la ley del pacto antiguo, del pacto mosaico en el Antiguo Testamento. No podemos aplicar la ley en nuestras vidas, no podemos vivir esa ley, porque esa ley fue instituida para el pueblo de Israel. Lo que sí podemos leer esa porción de la ley, esos libros de la ley, y a través de la obra redentora verlo y aprender de ello cómo es que nosotros podemos aplicar eso a nuestras vidas. Entonces, cuando leemos esta porción bíblica y dice que de la misma forma es mi palabra que yo la envío, dice, y no regresará a mí vacía. Entonces sabemos pues de que Dios ha enviado su palabra. No es hablando de su palabra escrita, pero también hablando de nuestro Señor Jesús, que Él es el Verbo. En el comienzo era el Verbo estaba con Dios y el Verbo es Dios, era Dios. Entonces está hablando también acerca de nuestro Señor Jesucristo, de que vino a nosotros, vino a la tierra, se hizo hombre. Pero también está hablando acerca de su palabra que ahora podemos leer. En este caso, la palabra que fue inspirada por Dios al apóstol Pablo nos está dando las instrucciones acerca de que cuál es nuestra posición y nuestra condición como hijos de Dios. Ahora conocemos la palabra, y cuando conocemos la palabra y la entendemos, entonces encontramos el significado por lo cual Dios envió su palabra. Y cuando lo aplicamos a nuestras vidas de acuerdo a lo que estamos estudiando en esta mañana, por ejemplo, estamos estudiando de caminar en victoria en todas las áreas de nuestras vidas y tenemos problema en esta área de la ira. Entonces de la misma forma como Romanos lo vemos ahora aquí en Isaías. Ahora yo conozco la palabra de Dios y ahora sé quién soy, pues a través de la obra redentora. Ahora sé que soy un hijo de Dios, he nacido de nuevo, soy una nueva criatura en Cristo, que todo lo viejo ha pasado, he aquí todas son hechas nuevas. Yo estoy realmente libre de esta ira. Yo estoy libre, el Señor ya me ha liberado y yo soy libre de toda opresión de esas cosas que yo tenía antes de Cristo. Entonces ahora reconozco que la palabra ha sido enviada a mí. Ahora conozco yo la palabra y en este momento dice el profeta, dice que no regresará a mí vacía. O sea que la palabra que Dios ha enviado, nos ha enviado su palabra. Ahora yo entiendo cuál es mi identidad. Ahora sé quién soy yo como un hijo de Dios. Ahora he sido justificado, he sido redimido, he sido santificado.
Estoy caminando en santificación, estoy caminando en el Espíritu. Ahora yo entiendo quién soy yo, porque la palabra de Dios ha sido enviada y yo lo comprendo y lo entiendo. Y yo lo creo en mi corazón. Y ahora, para que la palabra no regrese a Dios vacía, entonces tengo que hablarla. Lo hablo, el mismo principio que Pablo nos habla en Romanos. Si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. Lo mismo Isaías. Yo creo la palabra del Señor, yo sé para qué Él lo ha enviado. Ahora, cuando yo hablo, estoy regresando la palabra de Dios hacia Él. Y dice, no regresará a mí vacía. No la estoy enviando vacía, la estoy enviando con una confesión para la cual Él envió. Ahora soy un hijo de Dios a través de la obra redentora de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es de que cuando yo entiendo estos dos pasajes de Romanos y de Isaías, yo esto lo llevo en mi tiempo de comunión con el Señor. Yo le voy a decir, es en este momento, en el lugar secreto, es en donde esta realidad, quienes somos como hijos de Dios, se realiza, se hace carne, se hace una realidad. Porque este es el momento en donde yo lo creo y lo confieso. Dios con su gracia transforma mi caminar, transforma mi alma y empiezo a caminar de acuerdo a su palabra después de la cruz. Empiezo a caminar en santidad, empiezo a caminar en el Espíritu. Ya no tengo que lidiar más con las obras de la carne porque esas obras ya murieron en mí. Empiezo a caminar yo en el Espíritu, empiezo a caminar en amor, empiezo a caminar en paz. Y eso lo vamos a leer en un momento yendo al Evangelio de Juan en el capítulo 14. Vamos a ver una porción bíblica ahí. Como nosotros caminamos en paz. Sea cual fuere la adversidad que nosotros estamos enfrentando. Si usted pudiera darse cuenta de que tenemos la bendición en la obra de nuestro Señor Jesucristo de poder en todo lugar, en todo momento, caminar en paz. Antes de ir al Evangelio de Juan, déjeme ilustrar, como ya lo he hecho muchas veces, cómo oramos cuando estamos en el lugar secreto. Y yo le quiero encarecer a cada uno, no solamente los que estamos aquí, pero los que están escuchando también a través de la transmisión y lo que estamos grabando. Yo les encarezco, mis hermanos, yo no lo sé, solamente usted y Dios sabe, pero yo he encontrado en mi vida de que si yo no llevo lo que Dios me ha revelado en su palabra, no lo llevo ante Dios en mi comunión personal, en mi comunión íntima, cuando estamos a solas con Dios. Si yo no llevo lo que Dios ha revelado en su palabra en esta comunión y no lo creo y no lo hablo, lo confieso ante Él, yo no voy a poder caminar en esa victoria. Porque yo me he dado cuenta de que cuando Dios nos revela algo, realmente es algo, es la unción, es la presencia de Dios, es la gracia de Dios que toca nuestras vidas y nos transforma, y realmente nos transforma. Nos revela nuestra identidad. Ahora cuando yo llevo esto, por ejemplo, a la área de la ira, entonces yo me doy cuenta. Y si es esa área en la cual yo estoy lidiando y tratando de vencer, entonces por revelación yo me doy cuenta de que yo ya no debería tener eso. Que ya soy limpio de toda esa
carga que yo tenía, todo ese problema que yo tenía antes de Cristo. Y ahora reconozco pues de que ese no soy yo, sino puede ser una entidad espiritual que viene a oprimirme, tratar de llevarme a la misma condición que yo era antes, problemas que yo tenía antes. Cuando yo reconozco esto, por fe, ahora quién soy yo, entonces yo llevo esta revelación en mi comunión con Dios y le hablo y oro a Dios. Y le digo, Padre, gracias mi Dios. Ahora entiendo de que quién realmente soy yo. Ahora entiendo el verdadero significado de tu obra redentora, mi Jesús. Ahora entiendo, Señor, que tú te hiciste hombre para que tú puedas romper toda esta basura que yo tenía cuando no te conocía. Ahora a través de tu obra, Señor, ahora soy puro, soy limpio, soy salvo, soy liberado, soy sano, soy protegido de toda esta inmundicia que yo vivía. Y esta ira, Señor, que en este momento tengo dificultad de vencer, yo te doy gracias porque tú me liberaste de esta ira también, Señor. Y ahora puedo caminar en santidad. Ahora puedo caminar en paz. Gracias, Señor, por la revelación que tú has traído en mi corazón. Ahora, Señor, yo confieso con mis labios, con mi boca, Señor, de que tú me has liberado y ahora soy una nueva criatura, una nueva creación y ahora camino yo en paz y en victoria en todas las áreas de mi vida. Gracias por esa preciosa obra. Gracias, Señor, porque es tu gracia, tu amor y tu poder que me ha liberado, Señor, ahora de toda opresión del enemigo y de toda influencia de la carne que yo antes tenía. Ahora soy salvo, soy libre, soy sano. Gracias, mi Dios. Y no va a haber nada que va a provocar esta ira que yo tenía antes, porque yo ya no está en mí. Yo ya no tengo ese problema. Ahora ando en paz. ¿Me entienden? Esa es mi oración cuando estamos en comunión con el Señor. Pero cuando yo hablo esa oración no solamente está con mis labios, pero está con lágrimas y en el Espíritu. Pero eso es aplicar lo que la palabra del Señor nos está diciendo. Porque yo lo creo y lo confieso. Cuando yo lo creo y lo confieso al Padre, estoy regresando la palabra de Dios a Él. No vacía, pero ha conseguido algo. ¿Qué es lo que ha conseguido? La transformación, la redención en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios transforma mi caminar y yo por fe empiezo a caminar en lo que he confesado. ¿Por qué? Porque esa es mi realidad. Porque esa es mi vida, ese es quien yo soy. Y este problema de la ira es en todas las áreas de mi vida. Cualquier problema que uno pueda tener, cualquier vicio que uno pueda tener, usted lleve esto bajo el principio de la palabra de Dios y se va a dar cuenta de que su vida, usted empieza a caminar en esa transformación y cada vez caminamos más como Cristo. Vayamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. En el versículo 25 en adelante. Dice la palabra: os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo,
a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí meditemos por un momento, mis hermanos, en esta porción bíblica, porque aquí Jesús les está hablando a sus discípulos antes de la cruz. Jesús les está hablando en una forma profética, porque en este momento Él todavía no ha sido glorificado, no ha ido a la cruz todavía. Y lo que les está hablando algo que va a acontecer después que Él muera y resucite. Y después de 10 días, cuando venga el Espíritu, 50 días, cuando venga el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces dice en este versículo 26, dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Acuérdense de que ahora el Espíritu Santo vino y descendió en el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés, y el Espíritu Santo está en la tierra desde aquel día. Eso no quiere decir que no ha estado antes. Sí, el Espíritu Santo ha estado manifestándose antes del día de Pentecostés, pero no se manifestaba de la misma forma que lo hizo o que lo hace después de Pentecostés. Después de Pentecostés, del día de Pentecostés, el Espíritu Santo ahora dice que, la palabra del Señor dice que en Joel dice, y Pedro también lo dice en su discurso, en el libro de los Hechos, dice de que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. A partir del día de Pentecostés, el Espíritu Santo es derramado sobre toda carne. O sea, toda persona, todo ser humano tiene la bendición de tener acceso al Espíritu Santo. Antes del día de Pentecostés no existía eso. El Espíritu Santo estaba así, pero solamente venía en determinadas personas. En el Antiguo Testamento solamente venía sobre los reyes, sobre los profetas y sobre los sacerdotes, por un tiempo, pero no estaba sobre toda la gente. Pero ahora el Espíritu Santo, el Consolador, otro Consolador, dice Jesús, porque Jesús también es un Consolador, dice, Dios enviará otro Consolador, el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo os enseñará todas las cosas y os hará recordar lo que yo os he hablado, dice el Señor a sus discípulos. Ahora, nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos enseña estas cosas. ¿Y cómo es que uno sabe todas estas cosas? Porque el Espíritu Santo nos revela en nuestro espíritu cuando leemos la palabra de Dios. Entonces estamos meditando en la palabra de Dios. Nos está revelando lo que no sabíamos antes, porque revelación es un conocimiento espiritual que no sabíamos antes, a pesar de que la revelación ya ha estado en la palabra desde el día que fue escrita. Usted se da cuenta de que no hay nada que podamos descubrir nosotros. Ya todo está revelado en su palabra. El problema es de que nosotros hemos estado ciegos a esta palabra espiritualmente. Pero el Espíritu Santo, cuando venimos y escudriñamos la palabra del Señor, tenemos la bendición de que el Espíritu Santo nos quita este velo y ahora podemos ver con mayor detalle lo que Dios tiene para nosotros. Este tesoro de su palabra. Y decimos, ¿y cómo es que yo no lo podía ver esto más antes? ¿Qué es lo que ha ocurrido? El Espíritu Santo nos ha quitado ese velo. O sea que no depende de Dios de ver o no ver. No depende de Dios, depende de uno.
Depende de qué tanto hambre y sed uno tiene de la palabra de Dios. Y ha sido revelado. Pero cuando tenemos hambre y sed, cuando anhelamos su palabra, entonces el Espíritu Santo nos revela porque nos ponemos a disposición de Él. O sea que nos está enseñando el Espíritu Santo. Y luego Jesús dice, y Él os hará recordar todas las cosas que os he enseñado. La situación es de que si nosotros no leemos la palabra, el Espíritu Santo no tiene de qué hacernos acordar. Nosotros tenemos que leer la palabra en la misma forma que los discípulos en aquel tiempo tenían que escuchar las palabras de nuestro Señor Jesús. Pero esas palabras no estaban escritas, ellos tenían que acordarse. Pero luego dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os hará recordar todas las palabras que yo os hablé y enseñé. Y ahora, esto es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos leyendo la palabra del Señor y el Espíritu Santo nos está revelando su verdad y ahora su verdad nos hace libres. ¿Por qué? Porque nos está haciendo recordar la palabra de Dios que hemos leído. Y es por ello de que es importante meditar en la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra de Dios, el Espíritu Santo no tiene de qué hacernos acordar. Y yo me acuerdo cuando el Señor abre las Escrituras y me hace acordar la palabra de que uno está leyendo. Y esto, por ejemplo, que vimos en el libro, la carta de los Romanos en el capítulo 10, que estábamos meditando al comienzo, esto yo no lo veía antes. Conocía, sí, ese pasaje, lo he leído muchas veces, pero no lo veía de la misma forma como lo veo ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Es que cuando, eso es lo lindo que tiene la palabra de Dios, de que nunca vamos a terminar de leerla. Yo, en todo este tiempo, 33 años, ¿okay? Ahora justo, hace dos días atrás, en mi cumpleaños, estoy justamente en la mitad de mi vida. 33 años que llegué a los caminos de Dios y 33 años que estoy en los caminos de Dios. Exactamente en la mitad. Tengo 66 años. 33 más 33 son ¿cuántos? ¿50? 60, 66 años. Exactamente en la mitad. Y en todos estos años, yo no he terminado de leer este libro. Y yo le voy a decir que yo no me lo sé todo. A pesar que lo he leído muchas veces, todo, pero no me sé todo. Hay infinidad de tesoros de descubrir todavía en su palabra de Dios. Pero en todo lo que, yo le voy a decir esto, en todo lo que el Señor ha revelado en mi espíritu, ha sido suficiente para que yo pueda caminar en esta palabra de Dios. Yo sé de que hay aún mucho más todavía. Y eso es lo que le oro al Señor en mi comunión con el Señor, en esa comunión íntima. Y le digo, Señor, llévame aún mucho más alto y más profundo en ti. Porque nuestro Dios es, ¿cómo podría decir? Es infinito. Nuestra mente es finita. Nosotros tenemos límite, Dios no. Y lo que yo sé ahora de la palabra de Dios es muy posible que sea así algo bien chiquito en comparación con la inmensidad que Él es. Como nuestro Señor Jesucristo es. O sea que hay mucho, y eso me lleva a mí, porque cada vez que el Señor trae una revelación en tu espíritu, yo le voy a decir, es como si usted, yo digo que más o menos lo puedo asociar, como usted tomara una vitamina esa que le hace sentir fuerte. Yo no sé, no sé si usted lo ha vivido esos momentos en cuando el Señor le ha dado algo que usted no lo veía antes, que no lo entendía antes, y en su espíritu lo entiende, usted es transformado en ese momento. Y esa transformación y esa revelación lo lleva en su comunión con el Señor y su vida realmente cambia. Entonces, sigamos leyendo la palabra del Señor. O sea,
Versículo 27, miren esto. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La paz os dejo y la paz os doy. No de la forma como el mundo os da. Muchos de nosotros conocemos lo que la paz del mundo es. Cuando tenga más dinero, entonces voy a tener paz. Cuando me compre el auto último modelo, voy a tener paz. ¿Me entiende? O sea, nosotros, lo que la paz, el mundo dice, no como el mundo nos da, sino como lo que Él nos da. La paz os dejo. Se dan cuenta de que el pueblo, sus discípulos, en este momento que están escuchando a Jesús, por eso les digo, Jesús les está hablando de una forma profética, porque Él todavía no ha ido a la cruz. Porque sabemos qué es lo que ocurre todavía, qué es lo que ocurre antes de la cruz. No hay redención, no hay transformación, no hay nueva vida. O sea que la paz que Jesús está hablando acá es una paz de que ahora nosotros lo podemos ver después de la cruz, con la venida del Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. O sea, Jesús está hablando de una forma profética aquí para sus discípulos. Ellos van a poder experimentar y vivir esa paz después de la cruz, especialmente cuando venga el día de Pentecostés. Y nos damos cuenta, pues, qué es lo que ocurre en ese día. Esos 120 que estaban en el aposento alto, viene el Espíritu Santo y dice, y todos son llenos del Espíritu Santo. Y su vida es totalmente, radicalmente transformadas. Ahí entienden ellos realmente qué es lo que Jesús estaba hablando cuando les estaba diciendo esto. Entonces nosotros ahora podemos ver lo que Jesús está diciendo al otro lado de la cruz. Lo que Jesús está diciendo aquí al otro lado de la cruz. Entonces ahora entiendo lo que Jesús dice, la paz os dejo, la paz os doy. Ahora nuestro caminar, mis amados hermanos, santos de Dios, como dice hay un hermano que dice santos de Dios, y es una palabra muy apropiada. Ahora que estamos nosotros al otro lado de la cruz y tenemos el Espíritu de Dios, y entendemos por la revelación de la palabra de Dios que todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ahora podemos ver y saber y vivir lo que es paz. La paz os dejo y la paz os doy. Este es nuestro caminar. A donde vamos, estamos caminando en la paz de Dios. Porque tenemos paz con Dios, para empezar. Romanos 5:1. A través de la obra redentora de nuestro Señor Jesús. Podemos caminar en paz. ¿Por qué? Porque primeramente estamos en paz con Dios. Estamos en paz con Dios, es lo más importante. Hay personas que no conocen a Cristo, que no son de Cristo. Pueden pretender que tienen toda la paz, pero para empezar no tienen paz con Dios. ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo. La única paz que puede traer paz a nuestras vidas es que estamos en paz con Dios, a través de su Hijo. Y ahora no solamente tenemos esa paz con Dios, pero tenemos paz con todo el mundo, porque ahora nuestra perspectiva ha cambiado. Ahora veo el mundo de diferente forma. Ahora lo veo de la misma forma como lo ve Él. Y cuando yo tengo estas situaciones en mi vida que ira, celos y todo lo que hemos estado hablando, esto ya no hay cabida en mí. Ahora entiendo, yo soy un hombre, somos hombres y mujeres que caminamos en paz. En la paz de Dios. Y esto es como nosotros debemos caminar. Versículo 28. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo, y vosotros, dice a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado. A veces me es difícil el lenguaje que utiliza la Reina Valera. Voy a leer otra vez el versículo 28.
habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amareis, os habráis regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Acordémonos de que aquí Jesús dice que Él irá al Padre, porque el Padre es mayor que Él. Acordémonos que la condición de nuestro Señor Jesucristo en este momento es Él hecho hombre. Es hombre. Dice, porque el Padre mayor que yo es. Versículo 29. Y ahora os he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. Versículo 30 es lo que quería compartir. Dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Jesús les está hablando ya a los días que él iba a ser arrestado y puesto en la cruz. Dice, yo os hablo todas estas cosas porque viene el príncipe de este mundo. Y lo lindo que me gusta esta segunda parte donde dice, y él nada tiene en mí. Ahora, esta es nuestra posición exactamente en nosotros, mis queridos hermanos. Pasemos lo que estamos pasando, tratando de vencer estas áreas que problemas teníamos antes, que ya no lo deberíamos tener. Cuando el enemigo viene, cuando entidades vienen a tratar de oprimirnos y quitarnos la paz, ¿okay? Tenemos que acordarnos lo que dice el Señor acá. Dice, nuestro Señor Jesús dice, y el enemigo, dice, el príncipe de este mundo viene, dice, pero él no tiene nada en mí. Nosotros estamos en la misma posición. Mis hermanos, el diablo no tiene nada en nosotros. Nada, absolutamente nada. Puede enviar a sus demonios o espíritus de ira, de celos, de rabia, de lascivia, de lujuria, todos esos pensamientos o dardos de fuego del enemigo. Puede enviar todo lo que quiera, pero él no tiene nada en nosotros, porque nosotros ya hemos sido liberados, somos salvos, sanos, libres de toda opresión del enemigo. Y es por ello, mis hermanos, que podemos caminar en paz. Podemos caminar en paz porque el enemigo no tiene nada que ver con nosotros. No tiene nada en nosotros. De la misma forma que no tiene nada que ver, que no tuvo que ver nada con Jesús. Y él dice, él no tiene nada en mí. O sea que él no tiene ningún poder sobre él. El enemigo lo tentó, sí, trató de hacerlo caer en todas formas, pero Jesús no cayó. Es por eso que él dice, él no tiene nada en mí. Igualmente nosotros, mis hermanos, podemos caminar en esta libertad que tenemos en Cristo. Podemos caminar en el Espíritu en plena confianza, sabiendo quiénes somos, cuál es nuestra identidad como hijos e hijas de Dios. Podemos caminar en paz, podemos caminar en la libertad que tenemos ahora en Cristo. Podemos caminar libres de toda opresión del enemigo. Podemos caminar en esa libertad, en esa unción del Espíritu Santo. Podemos caminar en amor, podemos caminar en autoridad y en poder, porque somos sus hijos. Hemos sido redimidos, santificados, ya santificados. Podemos caminar en victoria en todas las áreas de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él lo hizo todo.
Nosotros simplemente tenemos que creerle y confesar lo que Él ha hecho en nuestras vidas y caminar en esa victoria. Amén. Amén. Gracias, Padre. Señor, te damos gracias por tu obra perfecta y completa en nosotros. Porque tu trabajo ya ha sido hecho. Y tú estás sentado, mi Dios, mi Cristo, nuestro Señor y Redentor, estás sentado a la diestra del Padre. Porque tu obra ya ha sido completada y hecha en nosotros. No hay nada que haya dejado de ser hecho. Ya hiciste la obra completa. Y Señor, ahora nosotros tomamos posesión de toda esa obra que tú has hecho por nosotros. Y nos la apropiamos y lo creemos y lo confesamos. Que somos, Señor, completamente redimidos, santificados, justificados. Y podemos caminar, Señor, en el Espíritu y no más en la carne. Que somos nuevas criaturas en Cristo. Que todo lo viejo ha pasado. Ahora todas las cosas son nuevas. Podemos caminar en paz, en gozo y en júbilo. Podemos ser, Señor, ahora testimonio de lo que tú has hecho en nuestras vidas. Dar testimonios a otros, Señor, de lo que tú has hecho en nuestras vidas, para que otros te conozcan. Cuando nos pregunten, muéstranos a Jesús, nosotros les vamos a decir, ¿no lo estás mirando ahora? Somos la imagen de Cristo, caminando, Señor, en este mundo, para que otros te conozcan. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.